Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Laboret y soy docente de la Cátedra Sistemas de Control 2 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, continuando con esta serie de videos, este correspondería a la clase 3, segunda parte. Hasta ahora habíamos visto el diseño por lugar de raíces y habíamos mencionado que también se podía hacer un diseño analítico. Vamos a ver cómo es la metodología y aplicar un par de ejemplos. ¿Qué tenemos que hacer? Y como antes, determinar la posición deseada de los polos dominantes al lazo cerrado. ¿Sí? De aquí se obtiene la ecuación característica deseada. Voy a tener una ecuación característica que yo deseo que el sistema tenga. ¿Sí? Elegir el periodo de muestreo, obtener el modelo de la planta, incluyendo el retentor, elegir un compensador que cumpla la especificación de error y que tenga los grados de libertad necesarios, porque si no, no voy a poder resolver el sistema de ecuación. ¿Sí? Entonces, planteamos la función de transferencia de lazo cerrado y obtenemos la ecuación de los polos, la cual quedará dependiente de los parámetros del controlador. O sea, voy a poner el controlador de forma paramétrica, con esos parámetros indeterminados. Voy a obtener la función de transferencia de lazo cerrado, la ecuación característica, y luego, por igualación de coeficientes, voy a determinar los parámetros del controlador. Vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, si ese sistema, vamos a levantar un poquito. Por ejemplo, bueno, acá vamos a ver el periodo de muestreo y demás cosas. Supongamos que tiene periodo de muestreo 1 y ya tenemos la función de transferencia del sistema, que es z sobre z menos 1 o z menos 1 medio. Se desea error nulo ante el escalón y tener una respuesta amortiguada crítica con un polo doble en un cuarto. ¿Sí? Es decir, este sistema claramente tiene un polo en el origen. O sea, es un sistema tipo 1, entonces no necesita acción integral. Propondremos entonces un controlador proporcional derivativo. Podemos usar un controlador de adelanto, pero nos va a sobrar un grado de libertad. ¿Sí? Entonces vamos a proponer un controlador PD que tiene la forma Kp más Kd por z a la menos 1 sobre z, que era lo mismo que Kd por 1 menos z a la menos 1, multiplicando por z, dividiendo por z, para trabajar en potencia positiva. Eso es Kd por z menos 1 sobre z. ¿Sí? Que lo podemos poner de forma parametrizada de esa forma, ¿sí? Vamos a ver que donde sacamos C tiene que ver con Kp y Kd. Podemos ponerlo como lo teníamos para el lugar de raíces, con dos parámetros variables, una ganancia y un cero. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es sacar la ecuación característica deseada. Si dije que tenía que tener un polo doble en un cuarto, ¿qué hacemos? Z menos un cuarto al cuadrado, que me da z al cuadrado menos un medio z más un 16. Luego planteamos la función de lazo abierto, que sería el producto de la planta más el controlador. ¿Sí? Tenemos K por Z más C, parametrizado, dividido Z por la planta. Esto se me va a ir con esto. Y me va a quedar K por Z más C sobre Z menos 1 medio, Z menos 1, perdón, por Z menos 1. Haciendo la función de lazo cerrado, ¿sí? Me queda eso. Y trabajándola un poquito, digamos, haciendo esos productos, me queda esa ecuación característica, ¿sí? Que como vemos es función de K y de C. Entonces me queda que la ecuación característica es Z cuadrado menos 3 medios menos K, Z más un medio, y la ecuación característica deseada, si mal no recuerdo, era
z cuadrado, a ver, vamos a ver, no me acuerdo exactamente de memoria, menos un medio z más un 16, menos un medio z más un 16. Entonces, para que dos polinomios sean iguales, igualando estas dos cosas, los coeficientes de las potencias iguales de z deben ser iguales, ¿sí? Entonces, no le queda otra que a 3 medios menos k ser un medio, y ahí puedo despejar k, que k vale 1, y el término independiente, un medio más k por c tiene que ser un 16, que era este término. De ahí ya conozco el valor de k, puedo despejar el valor de c, que es menos 7 sobre 16, y despejando las constantes, como c era menos kd sobre k, saco que kd tiene que ser un 16 y kp tiene que ser 15 sobre 16. Y bueno, esta es la respuesta del sistema. Este sería el sistema ideal, ¿sí? Si tuviera solamente este polo, el rojo, pero en realidad, como tengo un 0, que corresponde al controlador PD, la respuesta verdadera tiene un ligero sobrepaso. Vemos que los tiempos de establecimiento son prácticamente iguales, ¿sí? Pero la respuesta tiene más sobrepaso. Eso es debido a las limitaciones que tienen las técnicas de asignación de polos. Puedo asignar los polos, pero no puedo asignar los ceros. Y vamos a ver otro ejemplo. Nosotros habíamos dicho que podíamos hacer un controlador que en tiempo discreto existía un controlador, un controlador, sino un sistema llamado deadbed o con oscilaciones muertas, que era un polo múltiple en el origen. ¿Sí? Entonces, eso llegaría, si el polo es de orden n, en n pasos, si no tuviera ceros y demás, en n pasos llegaría, por ejemplo, si n igual a 2, haría así, tac, y acá llegaría, por ejemplo, a 1 si le puse un escalar unitario. ¿Sí? Bueno, imaginemos que ya hicimos todo el proceso, tenemos el controlador discreto, perdón, el controlador no, el proceso discreto ese, que deriva de un proceso continuo de segundo orden con dos polos reales distintos, muestreado con 0,1 segundo, y se desea un diseño que tenga sus polos en el origen, aproximadamente. No siempre van a dar las cuentas para que el polo esté exactamente en el origen, pero nos podemos aproximar bastante. Ahora bien, ¿qué controlador vamos a plantear? Y va. Acá vamos a plantear un controlador un poco raro. Digamos, tiene que ser causal, para empezar. Este sistema es tipo 0. O sea que tiene que tener acción integral. La acción integral está dada por esto. ¿Sí? Planteamos un controlador que tenga una ganancia, el integrador, dos ceros, sería como un PID al cual le agrego un controlador de adelanto. ¿Sí? O sea, un controlador un poquito combinado, llamémosle. Después vamos a ver bien cómo podemos ver ese controlador en términos de un PID, perdón, sería un PI, que el PI tenía un cero y un polo con un controlador, o sea, por ejemplo, sería un PI que tenía un polo en el origen, perdón, un polo en el 1, el PI tenía un polo en el origen y un cero variable, y otro controlador que va a tener un polo por acá y un cero por acá, o sea que va a ser un controlador de ese tipo, donde este sería el círculo unitario. Lo puedo ver como la serie de dos controladores, un PI y uno de atraso o de adelanto, que sería lo que está marcado ahí en verde. Veremos si es de atraso o adelanto según nos den la ubicación de los ceros.
¿sí? Entonces, al tener ese polo en z igual a 1, aseguro que no haya error de régimen. ¿Y qué podemos hacer? Y bueno, en el controlador teníamos dos ceros. Entonces hacemos que cancelen los polos del proceso. ¿Sí? O sea, cancela los polos, los ceros cancelan los polos y me quedan 2 grados de libertad. K y P. O sea que puede verse como la serie de un PI más un controlador de adelanto o atraso según resulta. Entonces, para lazo abierto, cancelando todo lo que había que cancelar, me quedaba este cero, que era el cero del proceso. O sea, yo cancelé este y cancelé este con ceros. Me queda esto por esto, ¿sí? Y lo que queda abajo, o sea, ¿sí? Z menos P por Z menos 1. Haciendo la función de lazo cerrado, me queda lo siguiente. Lo de abajo es la ecuación característica del denominador, ¿sí? Vemos que depende, está como parámetro P y está como parámetro K. Entonces la ecuación característica es eso que está escrito ahí. Y haciendo un poquito, colectando las potencias de Z iguales, la ecuación característica va a ser z cuadrado más esa cosa multiplicada por z más esa otra cosa. Como la deseada, dijimos, planteamos un controlador del BET, es z cuadrado, entonces no le queda otra, debería ser esto, 0, y esto también 0, vamos a ver si se puede, ¿sí? Entonces, 0,02 más p tiene que ser igual a 0 y esto también. O sea, tengo un set de dos ecuaciones con dos incógnitas que las puedo resolver con la orden sol de MATLAB, ¿sí? Y me da para acá 121,63 y para p es menos 0,4667. Si hago la función de lazo cerrado, me queda eso, vemos que no tiene un polo exactamente en origen, que está en 0,0055, ¿sí? O sea, se aproxima mucho, digamos. Acá tengo el controlador, ¿sí? Que tiene dos polos y dos ceros, o sea, es causal. Ojo, eso es importante. El controlador tiene que ser causal, ¿sí? No puede tener más ceros que polos. Acá está la función de lazo cerrado con estos dos que se cancelan. Me queda ese polo doble en el origen y me aparece un cerito por ahí que, como sabemos, ese cero a la izquierda no molesta, ¿sí? Entonces vemos, fíjense la respuesta que tenemos. En dos pasos llega al origen. O sea que tengo prácticamente un controlador deadbed, o sea, con oscilaciones muertas. ¿Cuál es el problema? El problema es este. Y dice ahí, ve a hacer escala. Fíjate que acá tengo una acción de control de 140, 120, una cosa así. O sea, el problema de este controlador del BET es que llega muy rápido, pero exige acciones de control muy altas. No siempre los sistemas están diseñados para producir esas acciones de control tan altas. ¿Sí? Después van a ver ustedes en otras partes de la materia que existe una forma que se llama LQR, que es una forma de pesar de alguna forma, digamos, la velocidad deseada, pero también que las acciones de control no sean muy grandes, ¿sí? Pero eso no es parte de, esta parte de la materia que yo doy, que es control convencional, ¿sí? Otra cosa, nosotros habíamos visto que me aparecían ceros, ¿sí? Y yo les dije que había una posible forma de eliminar algunos ceros, ¿sí? ¿Qué son los ceros de un sistema? Ahora vamos a una página. Si tenemos un controlador en la cadena directa, esto está en el apunte, pero lo voy a aclarar acá. Tenemos la función de la cadena directa G y la función de la cadena de realimentación H, ¿sí? Con su más, menos y su realimentación aquí, ¿sí? Entonces, sabemos que la función de transferencia de eso, f de
Z sería en este caso, que es G sobre 1 más G por H. ¿Sí? Definamos G como G va a ser numerador de G sobre denominador de G. ¿Sí? H va a ser numerador de H sobre denominador de H. ¿Sí? Entonces esto va a ser, ¿qué va a ser? Numerador de G sobre denominador de G, todo por, pero hacerlo bien, 1 más numerador de G por numerador de H sobre denominador de G por denominador de H. ¿Sí? Entonces metemos el DG, podemos sacar como factor común esto. Esto va a ser numerador de G sobre, acá podemos sacar, vamos a dejar el DG acá afuera, y podemos sacar dentro del paréntesis DG de H como factor común. Recordamos que son polinomios, ¿sí? Acá me queda DG de H más NG, N, esta es una N, NH, ¿sí? Y este se me cancelaría con este y este pasaría arriba, ¿sí? O sea que esto se cancelaría acá y pasaría arriba, denominador de H. Entonces, ¿cuáles son los ceros? Los ceros son los que anulan el denominador, perdón, el numerador. Los ceros implican que o bien numerador de G es igual a 0, o sea, son los ceros de la cadena directa, ceros de lazo cerrado estamos hablando, ¿cierto? Pero también los que anulan el denominador de H igual a 0, o sea que son los polos de la cadena de realimentación. ¿Sí? O sea, los ceros del lazo cerrado son los ceros de la cadena directa y los polos de la cadena de realimentación. Entonces, yo puedo dividir mi controlador en dos. Poner una parte en la cadena directa, vamos a llamar CD, y otra parte en la cadena de realimentación. Nada me impide hacer eso. Hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta que vamos a ver en breve. ¿Sí? O sea, primero, se tiene que cumplir, para no alterar las raíces, si el controlador original es C, el producto de CR por CD tiene que ser C. ¿Sí? Además, ambos deben ser causales. Y para no alterar la realimentación, el límite, o sea, la ganancia en continua del controlador que va en la realimentación tiene que ser unitaria. ¿Sí? Y si hay acción integral, tiene que ir en la rama directa. Eso por una cuestión de error. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Nosotros diseñamos un controlador de adelanto y nos molestaba un cero que aparecía. ¿Sí? Lo vimos en un ejemplo que teníamos, teníamos para esa función de transferencia que habíamos visto, teníamos, y las especificaciones dadas, nos dio ese controlador. ¿Sí? Dice que tiene un cero y tiene un polo. Entonces, ¿qué voy a hacer? La parte que tiene el cero la voy a pasar a la realimentación. ¿Sí? Dice que puedo tranquilamente multiplicar por z y dividir por z. Si esto lo multiplico por z y lo divido por z, no lo estoy alterando. ¿Sí? Entonces, ¿qué agarro? Esto, es menos z, ¿no? Esto, y me lo paso a la realimentación. Pero que tengo que cumplir y
para que el controlador S tenga ganancia unitaria, tengo que agregarle ese 1 menos 0, o sea, si hago el límite para Z que tiende a 1 de CR, C a GSR, eso es 1 menos 0 ya, 1 menos 0 es 1. Y como ese lo agregué dividiendo acá, lo tengo que agregar multiplicando acá para que el producto no quede alterado, ¿sí? Entonces tengo dos controladores, uno en la cadena directa y uno en la cadena de realimentación. Si comparo las respuestas de los dos, obtengo para el original, es el que está en rojo, que tenía un cierto sobrepaso debido al cero, y ahora tengo el azul, que vemos que no tiene sobrepaso, tiene prácticamente el mismo tiempo de establecimiento, es muy similar. Vemos que no aparece el cero del controlador, pero ¿qué pasó? Y me apareció el polo, porque un polo y un cero que se cancelan, si no están en la misma rama, aparecen a la salida, ¿sí? El polo. No sé si se entiende eso, lo podemos hacer un ejemplo. A ver, por ejemplo, imaginemos que, perdón, vamos a ver un ejemplito. Está explicado en el punto, pero ya que tenemos tiempo lo vamos a explicar. Imaginemos que tenemos un sistema G por H, bueno, el conocido G. Imaginemos que ahora cancelamos un polo de C con un polo de H. Un cero de C, por ejemplo, lo que hicimos fue en el controlador, metimos un cero que se cancelaba acá, lo metimos acá. ¿Sí? O sea, un cero de H va a cancelar un polo de G. Habíamos sacado antes la función, pero a ver cómo podemos ver que ese polo aparece. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que G sea, tengo un polo, por ejemplo, que sea Z sobre Z menos A. Imaginemos Z menos P. ¿Sí? Y H sea, imaginemos Z menos P sobre Z, para ponerlo un caso simple, ¿sí? Cuando yo hago el producto, se cancela en el producto de G por H, pero no se cancela en la función de lazo cerrado, ¿sí? No es lo mismo que esté en G, que lo puedo tachar, que acá no, ¿sí? Entonces, fíjese, hagamos la función de lazo abierto, de lazo cerrado, por ejemplo, ¿sí? Donde este P es el mismo que este, ¿no es cierto? Es decir, imaginemos que hago G por H. Digamos, la función de la f de S sería G sobre 1 más G por H. ¿Sí? Esto me quedaría Z sobre Z menos A, Z menos P, ¿sí? Sobre 1 más Z sobre Z menos A, Z menos P, y acá me quedaría en H, dijimos que multiplicando por H me daría un Z abajo y me quedaría ese Z menos P, que acá sí se cancela, ¿sí? Pero fíjese, cuando meta esto acá adentro, ¿qué me va a quedar ahora? Me va a quedar Z arriba, ¿sí? Este también se cancelaría con este. Me quedaría Z arriba sobre, metiendo esto acá, me va a quedar Z menos A, Z menos P por 1 más, ahora me va a quedar 1 sobre Z menos A, ¿sí? Y cuando yo meta eso adentro, me va a quedar Z sobre, y sé que el Z menos P me va a quedar afuera,
para ponerlo en forma de polinomio, me va a quedar z menos a, acá me va a quedar z menos a, z menos a, perdón, z menos a, más 1, y me aparece ese polo que yo, en teoría, lo cancelé para el producto, pero no se cancela en la función de transferencia. De lazo cerrado me vuelve a aparecer como polo a la salida. O sea, conclusión, si voy a poner un 0 en la realimentación para que no me moleste, tengo que tratar de que no sea un 0 que cancele un polo, porque si no, como que estoy cambiando chichi por bolita, básicamente. ¿Sí? O sea, tengo que tratar de que ese 0, si tengo dos ceros, por ejemplo, mi controlador fuera un PID que tuviera dos ceros y uno cancele un polo, ¿sí? Entonces, si tengo que pasar el 0 de la realimentación, sería el que no cancela el polo, ¿sí? No sé dónde estamos acá, si estamos acá. Otro tip a tener en cuenta, ¿sí? Y como vamos a ver, esto lo vamos a dejar para hacerlo, tendríamos 25 minutos, no, vamos a ver cómo se realizan los controladores digitales, ¿sí? Ya sacamos la función de transferencia discreta de un controlador PID genérico, que le puedo poner como KP más KI sobre 1 menos Z a la menos 1, más KD por 1 menos Z a la menos 1, todo por E de Z. Una de las primeras que se me ocurre es la implementación paralela. Hay otras formas, ¿no? O de paralelo, también forma de posición más que paralelo, ¿sí? Entonces, si antitransformamos esta ecuación y la le damos al dominio del tiempo, tengo Kp por el error actual, más Ki por la sumatoria de todos los errores anteriores, más Kd por la primera diferencia, lo cual requiere almacenar el error anterior en memoria y el error acumulado también. Tengo que tener el error acumulado y sumándolo. Acá es donde puede haber un posible overflow. ¿Sí? Estoy acumulando algo que puede tener muchos valores positivos. Esto sería la forma de hacerlo, digamos, en forma de diagrama de bloques, ¿sí? Esta es, acá entra el error, el anterior lo guardo y lo sumo, acá más, lo sumo, sería la parte integral, digamos, ¿sí? Esta sería, como dice ahí, la parte proporcional, y esta que nos queda sería, la vamos a circular en rojo, la parte derivativa, ¿sí? O sea, tengo proporcional, integral y derivativo. Acá le estoy restando, ¿no? Viene el error, lo guardo y al instante siguiente, al error actual, le resto el error anterior y lo multiplico por KD y después sumo todo, ¿sí? Ahora bien, esa es una forma, pero hay distintas ubicaciones de las acciones, ¿sí? Tal como en tiempo continuo, aclarando que solamente vale para entrada de tipo escalón, ¿sí? O sea, por un problema de regulación, no un problema de tracking. O sea, significa que los set points van a ser así, a lo mejor después viene otro escalón, pero van a permanecer constantes durante bastante tiempo. No es seguir una trayectoria. ¿Sí? Porque nosotros hemos dicho que este producía la patada derivativa, derivative kick. Este producía la patada proporcional. ¿Sí? Entonces, con algunas estructuras se puede llegar a bajar la patada derivativa y la patada proporcional con el solo hecho de reordenar las acciones, ¿sí? Pero como para todo, como esto siempre es un trade-off, hay que pagar algún precio que normalmente va a ser la velocidad. Entonces vamos a tener más o menos básicamente tres estructuras: PI más PD,
PI más D e I más PD. Ya vamos a ver qué significa cada uno. ¿Sí? Pero fíjese que siempre la acción integral está en la cadena directa. PI, esto significa en la cadena directa, en la cadena de realimentación. En la cadena directa, en la cadena de realimentación, siempre la acción integral tiene que ir en la cadena directa. Entonces, podemos hablar, el primero que hablamos es la forma serie, ¿sí? O sea, es decir, puedo poner, tengo un PID, siempre lo puedo dividir como el producto de un PI más un PD. O sea, pongo un PI en la rama directa y un PD en la realimentación. Ojo, con ganancia unitaria, como ya hablamos, cuando hablamos de pasar los ceros y demás. O sea, se pone para que uno de los ceros del PID, si no cancela un polo, no aparezca en la función de transferencia de lazo cerrado, como se vio en el capítulo anterior. Imaginemos que tengamos el PID en la forma polos y ceros, ¿sí? Y que ambos son reales. Se puede poner de esa forma, ¿sí? K por Z menos, llámese D, Z menos CR, Z por Z a la menos 1, donde CD va a ser el cero que queda en la cadena directa y CR va a ser el que va en la realimentación, y puedo multiplicar por 1 menos CR y dividir por 1 menos CR. O sea que se puede dividir en 2, ¿sí? O sea, entonces, el tema es decidir qué cero va en la realimentación. Si no hay diseño de cancelación, o sea, si ningún cero del PID cancela un polo del proceso, y voy a tratar de poner el que esté más cercano al polo dominante, o sea, el cero que más molesta, ¿sí? Si no hay cancelación. Si hay cancelación, debe ir cero que no cancele el polo, porque si no me aparece el polo en la rama, en la función de lazo cerrado, ¿sí? Y si el cero es doble, obviamente que es indistinto cuál pasar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo puedo poner de esa forma, ¿sí? El término S, 1 menos R, es para que esto, perdón, este es el que va en la realimentación, ese término 1 menos R, por el cual multipliqué y dividí, es para que la ganancia de esto sea unitaria en continuo, ¿sí? Si hago z igual a 1 acá, esto se hace 1, esto se me cancela y z también se hace 1. O sea que lo puedo poner como de esa forma, Kp, la realimentación, más Kd por z menos 1 sobre z, y el controlador en la rama directa lo puedo poner como la constante proporcional que va en la rama directa más Ki sobre z por z sobre z menos 1. O sea que este sería, si lo miramos, sería el PI, sería el PI, y este que está acá, circular con verde, este sería el PD. Proporcional derivativo, recordando que tiene que tener ganancia unitaria. ¿Sí? Este tiene que tener ganancia en continua igual a 1. ¿Sí? Entonces, también hay formas paralelo, ¿sí? Eh, si se restringe la entrada a escalón, podremos hacer que, digamos, básicamente lo que puedo hacer es derivar la salida en vez de derivar el error, ¿sí? Por ejemplo, el PI más D, la derivación se actúa sobre la salida, pero hay que tener en cuenta de que R sea constante, o sea, que sea un problema de regulación. Entonces, la derivada, o sea, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy teniendo
un PI acá, pero acá estoy derivando la salida con signo negativo. O sea, hago KD por I en KT menos I en K menos 1T. O sea, llama PI más D. ¿Qué ventaja tiene derivar la salida? Y que no aparece la patada derivativa. ¿Qué desventajas tiene? Es más lento. ¿Sí? Vamos a ver después si tenemos algunos ejemplos. Inclusive se puede ir más allá, se puede poner un I más PD, este no se usa tanto, pero puedo, recordando que la acción integral siempre va en la cadena directa, ¿sí? Este sería el I, y tanto la proporcional como la derivativa la puedo hacer sobre I, ¿sí? Acá me evito la salida, la patada proporcional, sería un PD, ¿sí? O sea que va a ser más suave, evito tanto la patada derivativa como la proporcional, pero la respuesta claramente va a ser más lenta, ¿sí? También se puede hacer lo mismo para los PI y PD, ¿sí? Pero como solo tienen dos acciones, puedo hacer para el PI sería la parte integral en la cadena directa y la parte proporcional con signo cambiado en la realimentación. Y para el PD puedo hacer la parte proporcional en la cadena directa y la parte derivativa en la cadena de realimentación. Y no tengo ningún ejemplo, pero bueno, entonces con esto habremos terminado. En el apunte que voy a colgar ahí tienen algunos ejemplos, acá creo que no los puse. Y bueno, nos estamos viendo en próximos videos. Chau, chau.